Hola, ¿qué tal? Esto es, no son tweets, son historias. Hoy comenzamos con una frase del inmortal Gabriel García Márquez, el popular Gabo. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Con esa frase iniciamos. Esto es, no son tweets, son historias. Bienvenidos, bienvenidas. La República Centroafricana no es la excepción. En todo conflicto que termina en violencia y brutalidad, la principal víctima es siempre la sociedad civil, desarmada e indefensa. Par exemple, par rapport à ça que nous sommes fait ici, 9 personnes qui dorment ici actuellement là, qui viennent tuer les gens, beaucoup là. On a tué beaucoup les gens, c'est pour cela qu'on a fait ici. Je pense que c'est quelque chose. Bon, finalement, je suis tout. Après, mon petit supporter, tout quoi, là, je me suis. Aïe! Mon petit supporter, quoi, là, je me suis. Je donne mon comment. Après, dans la je me suis ici. Buka is nearly a ghost city. A few months ago, this small town in the Central African Republic was full of life, with 27,000 people. War has emptied its streets. Today, the only things left are burnt houses and the remains of the barbarity. The last inhabitants, about 3,000 people, came together to the only possible refuge site, the Catholic mission in the city. Donc les gens ont commencé à venir à la mission après qu'il y a eu une attaque des anti-Balaka dans la ville. Ils sont repliés et les musulmans sur la place avec les militaires ont commencé à brûler les maisons. Donc les gens ont commencé à arriver ici à 6h, plus ou moins 6h30 du matin. Jusqu'au soir, il y a eu des petits groupes qui sont arrivés. Il a passé à lundi, à 7h, ba a fazu a biada i bayni beta sari pilingunda a prechingunda kai ancora isigi ba i petilanguna leche kodra pe pasira ina ake ngangu mingi nila si ikina baba gisu. In the church's courtyard, which is about the size of a football pitch, thousands of people live in cramped and precarious conditions. Donc la convivence au niveau hygiénique est difficile. Problème de latrine, problème de poubelles, problème de gestion vraiment sanitaire. L'autre problème sont des problèmes de convivence humaine, parce que les habitudes de chacun chez lui sont différentes. Ici sont des maisons, des tentes très proches. Beaucoup vivent même dans la même salle de classe. Donc il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Pour les problèmes alimentaires, par moment,
Parce que si les gens peuvent partir au champ, aller récolter leur nourriture, ils peuvent avoir à manger. Mais si la situation à l'extérieur elle est très tendue, qu'ils ne peuvent pas sortir du site, ça pose des problèmes alimentaires aussi. Mon pensée me bouche que de quitter Roguma sur deux mots la Roguma sur les Araza, mais que si finalement le Boga nous sommes mesures mais à Trump, nous voilà Boussan. Nous t'étais invité pas servir mon débord au Guabe. Every day, games are organized at the entrance of the church, so the children can forget for a while the horrors of war. It is not easy. Weapons and violence have filled this Central African country with fear. Since Muslim rebels of Seleka, with the help of mercenaries from Sudan and Chad, took power, the war against the popular troops anti-Balaka, Christian in their majority, has had a devastating effect on the country. The struggle for power is based on assumed and real religious differences. Muslims and Christians have lived in peace for many years. Je suis musulman d'origine centrafricaine. Je ne connais pas la langue arabe. Je ne suis pas un Tchadien. Mais comme eux, ils parlent l'arabe, ils me différencient d'eux. Ils ne me connaissent pas. Là, ce sont mes familles qui sont venues pour les éliminer. Donc, ils doivent m'éliminer. C'est pour cela qu'il y a des disputes et les autres comprennent pour dire que non, Abbas est l'un de nous. Il faudrait le laisser. C'est pour cela qu'il me laisse et je me suis là, on vit en ce moment-là. Ouais, il est mon ami même. Pour moi, jamais du tout. On est de la famille. Alors qui a les problèmes? C'est sûrement les gens de la bourse, c'est pas nous-mêmes. Ce sont les rebelles. But the war has created deep wounds amongst neighbors, and these wounds will take a long time to heal. Karma amizimani tu ala ke giselika minu zo senge so maboko lo senge da pengbachi minga kembite na ala tu ala ke selika ngbachi lindango chala na yanga ci porte ci ala tu na arme zo akko so maboko lo senge da do imu merci na croix rouge a protéger ngai gesi quand même ngana viso bangaji tel que acte so du sina ala ko je peindre mais yinga itena be chala ke be ci shonap mais nan do ci so passé so yinga ke ala tu ala gi shonap. The fragile security that the Catholic Mission in Buka can offer is the only option to these families, who for many months have been suffering the impunity that has taken this Central African country to total collapse. Esto es No Son Tweets, Son Historias. Un encuentro semanal donde les contamos historias no para dormir, sino para despertar, para sentir, para conmoverse. Escríbanos, @Crónicas Telesur. Ese es nuestro punto de contacto. Ya regresamos. Me parezco al hombre que llevaba un ladrillo para mostrar al mundo cómo era su casa. Así escribía el talentoso dramaturgo alemán Bertolt Brecht. ¿Y por qué citamos esta frase? Porque tiene mucho que ver con nuestra siguiente historia. Bolívia contemporânea revela toda uma complexidade. Um país de contrastes em búsqueda de um cambio profundo. En los últimos años, los cambios sociales de las políticas internas
han sido eficientes y mejorado en gran medida las condiciones de vida de la población. The big Brazilian economy attracts every day more and more the inhabitants of our neighboring countries, who are looking for a better life. En mis sueños no era para conocer Brasil, nunca. Yo vine de sorpresa y me quedé aquí. Fue así, simples. One of them is Dionício Espinosa. This hairdresser swapped the mountains of his native city, La Paz, for the biggest city in Brazil, Sao Paulo. Yo me quedé aquí y vi la posibilidad de abrir ese salón, ¿no? Y trabajamos yo y mi esposa. Después la parte de celulares montamos unos 5 años atrás, que ha dado mucho cierto también. Entonces es así que la vida va pasando, está tratando de sobrevivir. Dionicio's story, an immigrant who found success in Brazil, is an exception. The majority of his countrymen live in precarious conditions, without proper papers and working shifts of more than 10 hours. There are about 300,000 Bolivians living here. They are already the second biggest community of foreigners living in Sao Paulo. For Maria, Dionicio's wife, it was not an easy task to establish herself here in Brazil. And she has a story of violent migration. Trabajé 2 años sin recibir nada. Después, ahí yo me escapé de su casa del Señor. Trabajaban también otros papás así, trabajaban así. Ahí yo me salí con ellos. Demoró 1 semana para encontrarme. Me buscó y me encontró. Ahí me amenazó todo, que tienes que ir a Bolivia, tanta cosa me habló. Mi hijo nació en Bolivia. Ahí yo me quedé más un tiempo, cuando tenía unos 7 meses, mi hijo yo volví para acá. Ahí no volví más para Bolivia después, nunca más. Entonces, tengo que trabajar ahora. On the other side of the city, we found Luis Vasquez. With the help of his niece, he manages a fabric store for the fashion industry. For him to emigrate without documents was the most difficult time. Mira, yo soy uno de los que más sufrió por falta de documentos, ¿no? Llegué el año 2002 aproximadamente. Por 3 años andé por ahí intentando conseguir algo y no había ningún acuerdo entre Brasil, Bolivia y ningún país. No había amnistía, no había otra forma de tener documento a no ser tener un hijo brasilero o casarse con una mujer brasilera, ¿no? Y ninguna de las dos opciones estaban disponibles para mí. Entonces acontece que nosotros luchamos aquí como personas para que exista un acuerdo y gracias a Dios por presiones que hicimos la comunidad se firmó el acuerdo Brasil-Bolivia el año 2005. Entonces después de casi 4 años sin documento yo pude obtener mi documento y la vida con documento es una cosa y sin documento es totalmente diferente. No se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Yo vine a trabajar, ¿no?, en una oficina, no tenía documento. Yo he llegado a ganar 400 reales mensuales. Ha sido muy difícil para mí dejar a mis hijas en Bolivia, pero puedo decir que también ha valido la pena, porque ahora les he dado algo mejor a ellas. Ellas están bien, están conmigo y, como te digo, la oportunidad y las bendiciones también de haber podido sacar el documento brasilero y de haber conocido personas buenas me ha ayudado mucho en este país. The acceptance of the Bolivian community by the Brazilians is marked by a lot of discrimination. Nos ven diferente. Apenas los bolivianos entran al ónibus, entran al restaurante o entran a alguna loja, ya ven diferente. Ya existe la discriminación, tal vez sea nuestra principal dificultad en este momento. In 2013, there was a crime in Sao Paulo that shook the Bolivian community. Brian Yanarico, a 5-year-old, was brutally killed by thieves that came to rob his house. The crime caused a great commotion amongst Bolivians and human rights activists living in the city. It also drew the attention of the media in relation to the fragility of life for Bolivians in Sao Paulo. El caso de bebé Brian, infelizmente, fue un estupín
que es Toro. ¿Hasta cuándo nosotros migrantes vamos a aguantar una situación, una regularización que no es de facto, no es de hecho una normativa adecuada para que la persona pueda ejercer su derecho como ciudadano? Entonces, ¿qué acontece? ¿Por qué las personas guardan sumas de dinero y los criminales saben que los inmigrantes guardan esas altas sumas de dinero en casa? Porque justamente con el documento que ellos están teniendo ahora de Mercosur, la mayoría no consigue abrir cuenta, porque los bancarios no aceptan ese documento para abrir una cuenta bancaria, ni que sea una popanza. No es acepto, no es válido. The struggle and process for settlement of Bolivians in a foreign country is long. A stimulus for these travellers is the traditional Bolivian parties that happen across the city. Smells and tastes from Bolivia invade Sao Paulo, a city that day after day tries to become a Latin American land of social inclusion. Estando en otro país, no olvidas de tu cultura, de la tierra de donde tú naciste. Entonces, para mí es algo lindo cuando yo veo bolivianos bailando, danzando aquí, nuestras músicas, nuestras danzas típicas, sirviéndonos nuestros platos típicos. Es lindo recordar, reunirnos entre nosotros, ¿no? Esas cosas no estoy acostumbrada, ¿no? Pues que aquí no voy a fiestas, no voy a bailes, no voy a ningún lugar. Las dificultades del pasado, las luchas del presente y los sueños del futuro. La rutina del idioma nativo en las calles, las sonrisas de los conocidos. Historias que mueven los descendientes de los pueblos originarios. Una mezcla de emociones que confirman una certeza. La patria boliviana estará siempre presente. Ana Claudia Costa de São Paulo para Telesur. @Crónicas Telesur, esa es nuestra cuenta en Twitter. No deje de escribirnos. Muchos padres se resistían a que sus hijas formaran parte de este proyecto, pues no iban a poder venderlas bien vendidas. Menos mal, ahora ya no tienen precio. Nos encontramos en Santa María del Tule, Oaxaca, México. Esta tierra cuenta una historia de conquista, en la que nacer indígena es una condena automática a la pobreza, al racismo, al anonimato y al olvido. Estamos visitando a un equipo de básquetbol compuesto por niños de la etnia triqui, quienes, victoria tras victoria, han logrado reconocimiento internacional y el respeto y admiración no solo de sus comunidades, sino del país entero. This adventure started in 2003 when a young man from Mexico, DF, came to Hoac with the reality of the indigenous people. Caminé 3 horas para llegar a esa comunidad y de repente te das cuenta que llegas y no hay nada que comer. Sentí que eso no era digno para un niño. Y ese día me propuse hacer algo que podría cambiar la historia de estos niños. The first challenge Ernesto had was to earn the trust of the indigenous people and convince them to give their children to him. Pues casi me dijeron que estaba loco, hubo gente que hasta me retó, me amenazó, porque allí en la región triqui, por ejemplo, todavía las niñas se venden, son vendidas. El poner a una niña, no hacer ejercicio, lagartijas, trizas, decían, no, es que ya no va a tener hijos, pierde valor, ya no me la van a comprar igual, y cositas así. A un adulto era muy difícil que lo cambiáramos, pero nuestros hijos no tienen por qué repetir nuestros errores. On an ordinary day, the champions get up from their bunk beds at 6 a.m. Before school, they go to the courtyard and warm up with the first exercises of the day. Afterwards, they have to clean the house they share. Dicen ellos de que sus hijos cuando llegan se les nota una diferencia muy grande a cuando están allá.
Ellos solitos hacen las cosas en la casa, arreglan su cama, ayudan a su mamá. En esa parte ellos ven la diferencia, notan la diferencia. Although it is just a basketball academy, the main purpose of the project is to ensure a better future for these children through education. In the classroom, as well as on the basketball court, the Triqui children continue to have victories. El haber ganado en diferentes partes del mundo o un campeonato nacional, créanme que no es nada cuando yo veo a un niño con un porcentaje que sus maestros los ponen como ejemplo, ahí es donde ganó. Tenemos el mejor promedio en toda la escuela y poco a poco estos niños entendieron que si son disciplinados en lo que hacen, iban a obtener mejores cosas. The hard work has taken them around the world. They have even trained and lived together with players from NBA, who motivated them to keep improving both on and off the court. Nos trataron súper bien, convivimos con los jugadores, entrenamos con ellos y no, todo el tiempo estaban jugando con ellos, platicando. Y cuando ellos dicen, no, pues yo salí de abajo, yo estudié, terminé mi carrera, pues ellos dicen, pues para llegar a donde estás tú tengo que terminar mi carrera. Sí, voy a hacer mi carrera. After school, the training starts. The sport shoes they wear today are a product of their victories. But when they first became famous just over a year ago, they caught the world's attention by confronting their rivals barefoot. Hablamos de un indígena. A donde quiera que va, camina. Si va por agua, camina. Si va por leña, camina. Si tú le enseñas a caminar descalzo a tu cuerpo todo el tiempo, pues se va a adaptar. Nuestro cuerpo se adapta al frío, al calor, a todo. Back home, the children get on with their schoolwork and house chores. Al resto del equipo le llevó un poco de tiempo asimilar el sueño de Ángel y después se entregaron a un arduo trabajo motivados por la pasión. There is no television. Taking a book from the library fills their leisure time. Tienen que leer un libro durante 15 días para que tengan derecho a entrenar otros 15 días. Y de repente ves a nuestros niños con un libro en el aeropuerto o en la terminal o van en el autobús. Digo, un niño pues ha leído más libros yo creo que muchos adultos que yo conozco en la ciudad. Muchos padres de familia que anteriormente no estaban con nosotros quieren que sus hijos estén con nosotros. Pues siguen ahí atentos con nosotros y dándonos la responsabilidad de que cuidemos a sus hijos, que los eduquemos a nuestra forma. Sí, lo que queremos es manejar más comunidades indígenas, darle la oportunidad a un niño, por medio del balón, que salga de su comunidad y vea que existe más allá de sus montañas una vida diferente. Un niño con hambre puede triunfar en cualquier parte del mundo. Y toda esta hambre que tenemos es la que nos va a levantar a salir adelante. El más reciente es el más grande. El más reciente es el más grande. Ahí está la muestra. Tienen muchas medallas, tienen trofeos, reconocimientos. Los que vienen todavía. No, los niños los vemos y andan normales. Se les da sus reconocimientos, sus cuadros y pues para ellos es algo simbólico, ¿no? A pesar de todo lo que han vivido, no pierden el piso, son los mismos niños humildes. Estos niños, las veces que han perdido, no se frustran. Y aquí están trabajando más duro porque saben que lo van a volver a enfrentar. It started as an impossible dream, but now the Mexican Association of Indigenous Basketball is expanding with a network that has rescued more than 2,000 children. With every bounce and every basket, they are fulfilling the modest purpose of changing the world. No subtweets son historias @telesurtv.net. Ese es nuestro punto de contacto. Escríbanos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y si tiene alguna historia, un relato que supere esos 140 caracteres, aquí la esperamos. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien. Paz para Palestina.